Pasemos ahora a la segunda clase de resalto hidráulico. En esta segunda clase vamos a estudiar las ecuaciones del resalto libre. Entonces, para ello, tratando al resalto como un movimiento permanente en valores medios temporales, lo que queremos determinar es cuál es la ecuación que nos permita caracterizar cuando el resalto se mantiene en equilibrio en una zona determinada del canal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un cierto lugar del canal, las condiciones del tirante aguas arriba y el tirante aguas abajo van a ser tales que el resalto va a quedar estable en esa posición, va a quedar en equilibrio en esa posición y no va a tender a moverse. Para ello, entonces, vamos a analizar cuáles son estas ecuaciones, tratándolo, como dijimos recién, con valores del fenómeno a través de sus valores medios temporales, y lo vamos a hacer en un canal prismático de sección cualquiera. Es decir que en primera instancia no vamos a plantear una sección rectangular ni una sección simple, sino que va a ser una sección de forma cualquiera y sí vamos a considerar fondo horizontal. La longitud del resalto en general no es muy grande, con lo cual el hecho de trabajar con fondo horizontal no es en realidad una hipótesis muy fuerte, pues se comporta de la misma manera cuando tenemos un fondo de pendiente suave. Si bien las condiciones que dan lugar al resalto las vamos a considerar como permanentes en valores medios temporales, en realidad dentro del resalto las trayectorias son erráticas y altamente impermanentes. Entonces tenemos una mezcla intensa, tenemos una gran incorporación de aire, como vimos en los videos, y obviamente las trayectorias tienen un flujo rotacional y también, por supuesto, las aceleraciones normales no son despreciables. Estamos en un descubrimiento fuertemente variado, no tenemos filetas de espinosos y paralelos, tenemos incorporación de aire, tenemos un montón de situaciones que no nos permiten aplicar las ecuaciones como veníamos aplicándolas antes en los descubrimientos gradualmente variados. Entonces, para el análisis teórico del resalto, no vamos a poder plantear las ecuaciones en el interior del resalto. ¿Por qué no podemos plantearlas? Porque con lo que dijimos, la masa específica no va a ser constante, va a variar en el espacio y en el tiempo, no se cumplen las reglas de Brest, no podemos garantizar una distribución hidrostática de presiones en las secciones. Por ejemplo, en la sección A uno no tiene distribución hidrostática de presiones, tenemos filetes que no son rectilíneos y paralelos, con lo cual la distribución de presiones se aleja de la hidrostática. La pérdida de energía es importante porque hay separación del flujo. Ahora, por otro lado, no tenemos ecuaciones teóricas como para poder determinar cuánto valen esas pérdidas debidas a la separación del flujo, a la separación interna del flujo. Y por otro lado, no conocemos cómo es la distribución de velocidades en la sección. De hecho, en una sección como la sección AA acá, tenemos incluso que hay un flujo de retroceso en una parte de la sección, porque tenemos un vórtice que está girando de esta manera. O sea, ¿cómo planteamos el coeficiente de Coriolis o el de Boussinesq? No sabemos cómo ni siquiera es la distribución de velocidades en la sección. Bien, en estas condiciones, para el estudio teórico, lo que hacemos es trabajar con la totalidad del resalto y trabajar con un volumen de control que lo abarque en su totalidad a todo el resalto. Y en ese volumen de control que abarca todo el resalto, lo que hacemos es el balance de las distintas propiedades físicas, fundamentalmente energía y cantidad de movimiento, que son las dos ecuaciones que vamos a plantear a continuación como el balance de los parámetros en este volumen de control. El volumen de control va a quedar definido entonces por la sección de aguas arriba, donde podemos suponer que tenemos distribución cuasi uniforme de velocidades y distribución hidrostática de presiones, porque los filetes son rectilíneos y paralelos. Una sección aguas abajo, donde está suficientemente desarrollado el escurrimiento parecido al que uno tendría en el canal,
donde podemos nuevamente asumir que tenemos distribución cuasi uniforme de velocidades o una distribución logarítmica de velocidades eventualmente y corregirlo a través de los coeficientes que corresponda. Tenemos ya filetes rectilíneos y paralelos, el flujo se fue acomodando, entonces podemos considerar distribución hidrostática de presión también. Este volumen de control también está limitado, por supuesto, por el fondo y por las paredes laterales de nuestro canal y también por la superficie libre en correspondencia con el resalto. Del planteo de la ecuación de la energía, llegamos, como habíamos visto antes, que la pérdida de energía en el resalto no es ni más ni menos que la diferencia entre la energía propia 1 y la energía propia en la sección de salida 2. En definitiva, expresa que la energía que ingresa al volumen de control menos la que egresa es igual al aumento de la energía interna en el volumen de control, que no es otra cosa que la pérdida de energía hidráulica del movimiento. Algo que es interesante destacar es que esta pérdida de energía o variación de energía propia entre la sección de aguas arriba y de aguas abajo del resalto es importante porque justamente hemos dicho que la disipación de energía es una de las características principales del resalto y no la podemos despreciar. Ahora sí, es verdad que no conocemos una expresión, así como, por ejemplo, para los flujos friccionales veíamos las expresiones del tipo de la de Darcy-Weisbach o la de Chesimani. Acá no tenemos una expresión para determinar las pérdidas de energía, entonces esta ecuación por sí sola no nos permite obtener una solución del problema. Ahora planteemos la otra ecuación, la ecuación de cantidad de movimiento. La ecuación de cantidad de movimiento expresa que la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control es igual al flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie del volumen de control. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en nuestro volumen de control? Podemos ver el empuje aguas arriba, el empuje aguas abajo. Recordemos que habíamos considerado distribución hidrostática de presiones tanto aguas arriba como aguas abajo. Tenemos las fuerzas de masa y tenemos las fuerzas de superficie tangenciales, que en este caso sobre el volumen de control están representados por las fuerzas de fricción. Y consideramos que el fondo es horizontal, no vamos a tener componentes del peso en la dirección del escurrimiento. Y por otro lado, si la longitud de desarrollo del resalto es relativamente corta, las fuerzas friccionales contra los contornos sólidos son en realidad despreciables frente a la magnitud que tienen los empujes. Si el resalto es sobre un fondo horizontal y despreciamos las fuerzas friccionales, queda que la ecuación de cantidad de movimiento es la diferencia entre el empuje de aguas arriba menos el empuje de aguas abajo, igual al flujo de cantidad de movimiento que sale a través de la sección de aguas abajo menos el flujo de cantidad de movimiento que ingresa. Esto es así porque recordemos que habíamos considerado en hidráulica 1 que cuando el caudal salía del volumen de control el flujo de cantidad de movimiento era positivo y si entraba era negativo. Esta ecuación, que obviamente sabemos que la ecuación de cantidad de movimiento deriva de la segunda ley de Newton, establece o nos permite establecer las condiciones para que el resalto se mantenga en equilibrio en una determinada zona del canal. Veamos cómo lo hacemos. Cuando vimos hidrostática en hidráulica 1, vimos que el empuje sobre una determinada sección era el valor del área de la sección por la presión en el centro de gravedad de dicha área. ¿Cuál sería entonces el empuje en una sección cualquiera donde se tiene distribución hidrostática de presiones? Va a ser el área por gamma por la profundidad. ¿La profundidad de qué? La profundidad del centro de gravedad de dicha área. Si en la ecuación general asumimos que el caudal y la forma de la sección son constantes, entonces también reemplazando los términos de empuje que recién
indicamos cómo podemos determinarlo, tanto en la sección de aguas arriba como en la sección de aguas abajo. La ecuación de cantidad de movimiento nos va a quedar expresada de esta manera, y como dijimos que el caudal y la forma de la sección se mantienen constantes, la velocidad la podemos expresar como Q sobre el área, y reemplazando los valores de la velocidad acá como Q sobre área, finalmente nos va a quedar que el empuje en la sección 1 menos el empuje en la sección 2 va a ser igual al coeficiente de Boussinesq por ρ por el caudal al cuadrado sobre el área en la sección 2 menos el mismo parámetro en la sección 1. Pasando los términos que están restando al otro lado, de forma tal que me quede de un lado de la igualdad todos los parámetros que se corresponden con la sección 1 y del otro lado de la igualdad todos los parámetros que se corresponden con la sección 2. Y en esta expresión, dividiendo por gamma, fíjense que acá nos queda gamma, acá tenemos gamma, acá tenemos ρ, con lo cual si nos va este término, acá nos queda 1 sobre g, si nos va este término, nos queda 1 sobre g, y definiendo la función momenta, no momento, momenta, como el producto del área por la profundidad del centro de gravedad en la sección, más beta por el caudal al cuadrado sobre g por el área. En definitiva, si esto es lo que se llama función momenta, y esto lo habíamos dividido por gamma, y esto lo habíamos dividido por gamma, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la condición de estabilidad se expresa como que la momenta en la sección de aguas arriba va a ser igual a la momenta en la sección de aguas abajo. Es decir, que las dos secciones conjugadas de un resalto deben cumplir con la condición de poseer igual valor de la función momenta para que el resalto esté en equilibrio. Y esta es la gran condición que tenemos entonces cuando tenemos un resalto libre en un canal de forma cualquiera. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre la función momenta y vamos a ver cómo podemos graficarla, la función momenta. Como habíamos dicho, el caudal y la forma de la sección la estamos asumiendo constante, y si tuviéramos distribución de velocidades en las secciones, tanto de aguas arriba como aguas abajo, cuasi uniforme, entonces los coeficientes de Boussinesq los podríamos igualar aproximadamente a 1. Y entonces, fíjense que la función momenta va a depender entonces del área, de la posición del centro de gravedad, y ya no dependería del beta de Boussinesq y obviamente no del caudal, que es un valor constante, tampoco g, que es un valor constante. O sea, que la momenta va a ser función solo del área y de la profundidad del centro de gravedad. Y tanto el área como la profundidad del centro de gravedad son función solamente del tirante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la momenta, en las condiciones en que el caudal y la forma de la sección son constantes y podemos asumir distribución uniforme de velocidades, va a ser solo función del tirante de la sección considerada. Ahora, también vemos que el primer término de la función momenta es directamente proporcional a h. A medida que h crece, esto crece. Y el segundo término es inversamente proporcional a h. O sea, a medida que h crece, esto decrece, o al mismo tiempo, a medida que el tirante decrece, este término crece. En definitiva, cuando h tiende a infinito o cuando h tiende a 0, la función momenta tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la función momenta va a tener un mínimo. Y como la función momenta solamente la función de h, la condición de mínimo se tiene cuando la derivada de la momenta respecto de h es igual a 0. Hagamos entonces el cálculo. La función momenta, obviamente, era el área por la profundidad del centro de gravedad, más el caudal al cuadrado sobre g por área. Entonces hacemos la derivada de esto respecto de h y lo igualamos a 0. La derivada va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo. La derivada del primer término es la derivada
del área por la profundidad del centro de gravedad respecto de h, y el segundo, aplicando la regla de la cadena, como tenemos el área dividiendo, o sea que es el área de la menos 1, nos queda menos el caudal al cuadrado sobre g por el área al cuadrado, y aplicando la regla de la cadena, esto va a ser por la derivada del área respecto de h, y esto lo vamos a hacer. Este término varía el ancho superficial. Y ahora entonces, el único problema reside en calcular el primero de los términos, o sea, la derivada del área por la profundidad del centro de gravedad respecto al tirante. Para ello, vamos a recurrir a la definición de derivada de esa función, de la función que depende del tirante, que es el área por la profundidad del centro de gravedad, y que ya habíamos definido en hidráulica 1 como el momento estático de la sección. Entonces, para una sección transversal cualquiera y un escurrimiento de superficie libre, esta función S, que es una función del tirante, es el momento estático de la sección respecto a un eje que coincide con la superficie libre. Si hubiera un incremento de tirante, o sea, en lugar de estar con h, ahora es h más este delta h, equivale a trasladar la superficie libre a una nueva posición, a esta posición de aquí. Y ahora el momento estático del área incrementada, que va a ser el área que está en gris, más el aumento del área debido a esta modificación del delta h, entonces el momento estático del área incrementada va a ser el momento estático del área primitiva u original respecto de la nueva superficie libre, más el momento estático del incremento de área dado por bs, el ancho superficial, por el delta h, respecto de la misma superficie. ¿Cómo lo representamos entonces? El momento estático original era el área por la profundidad del centro de gravedad. El nuevo momento estático para un área incrementada va a ser el área original por la distancia del centro de gravedad más delta h, o sea que es el momento estático del área original respecto de la nueva posición de la superficie libre, más el diferencial de área este por la distancia a la nueva superficie libre, que no va a ser ni más ni menos que delta h sobre 2. Ahora la intención es plantear la definición de derivada. Entonces, para eso lo que hacemos es hacer la diferencia del momento estático con h más delta h menos el momento estático para h. Hacemos la diferencia de estas dos, y lo que hacemos ahora es dividir por delta h y aplicar el límite para delta h tendiendo a 0. No va a ser ni más ni menos entonces que la derivada del momento estático respecto de h, cuando delta h tiende a 0, el segundo término es ese 0, y entonces la derivada de s respecto de h va a ser el área. Y esto lo vamos a tener que reemplazar en la derivada de la función momenta respecto de h. Entonces, reemplazando ahí, nos va a quedar, ¿se acuerdan? Este es el término que queríamos definir, que era ¿cuánto? El área. Lo pusimos acá. Y este otro de acá, en realidad, lo ponemos acá reemplazando la derivada del área respecto de h como bs. Entonces, en definitiva, nos va a quedar que el área menos el caudal al cuadrado por el ancho superficial sobre g por el área al cuadrado es igual a eso. Y haciendo algunos pasajes, por ejemplo, pasando este término que está restando, sumando del otro lado y haciendo algunos cruces de términos, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación esta, que q cuadrado sobre g era igual a omega cubo sobre bs, que era la ecuación o la condición de escurrimiento crítico. Entonces, ¿qué significa esto? Que la momenta mínima se tiene para cuando se tiene el escurrimiento crítico o el flujo crítico. Obviamente el flujo crítico para un gasto y una forma dada de la sección. En definitiva, el tirante para el cual se produce el mínimo de la función momenta es el tirante crítico. Entonces sabemos que la función momenta va a tender a infinito cuando h tiende a infinito
y va a tender a infinito cuando h tiende a 0. Y por otro lado sabemos que el mínimo se tiene cuando se tiene el tirante crítico. Entonces la función momenta como una función del tirante y la podemos graficar esquemáticamente como está representada acá. Fíjense que uno la puede representar a través de esta línea roja. El mínimo de la función momenta lo va a tener para un tirante igual al tirante crítico. Los escurrimientos que tienen tirante mayor que el crítico son subcríticos. Los que tienen tirante menor que el crítico son supercríticos. Y en definitiva, cuando uno tiene que la momenta aguas arriba y aguas abajo, que era la condición que nos daba el equilibrio del resalto, que implica que la momenta 1 es igual a la momenta 2, y esto nos va a definir una condición 1 y una condición 2 que van a estar asociados a un tirante 1 y a un tirante 2 que no son ni más ni menos que los tirantes conjugados del resalto. Es decir, esta sería la condición supercrítica que se corresponde con el tirante conjugado del resalto aguas arriba, y esta sería la condición subcrítica que se corresponde con el tirante conjugado 2 aguas abajo. Al tener igualdad de momenta, quedan automáticamente definidos. Si yo conozco el tirante 1, queda definido el tirante 2. Y si yo conozco el tirante 2, automáticamente me va a quedar definido el tirante 1. Es decir, que con la condición de igualdad de momenta, conociendo uno de los tirantes conjugados, es posible calcular el otro. Y este análisis se hizo para una sección de forma cualquiera. Con el uso simultáneo de ambos diagramas, el de momenta y la energía propia en función de tirante, podemos analizar el funcionamiento del resalto. Acá tenemos un perfil longitudinal donde tenemos el tirante conjugado 1, el tirante conjugado 2, y a ambos tirantes les corresponde una energía propia 1 y una energía propia 2. La diferencia entre ambas energías propias va a ser la pérdida de energía que se tiene en este resalto con fondo horizontal. Obviamente, si uno conoce uno de los tirantes conjugados, automáticamente queda definido el otro a través de la igualdad de las momentas. Podría ser el 1 y quede definido el 2, o el 2 y quede definido el 1. Pero si uno al mismo tiempo graficara la energía propia en función del tirante, evidentemente vamos a tener que para el tirante de aguas arriba va a ser un tirante supercrítico que a su vez le va a corresponder una energía propia 1, y aguas abajo vamos a tener un tirante subcrítico que tiene una energía propia 2. Evidentemente, como siempre hay una pérdida de energía en lo que es el resalto, vamos a tener que tener un tirante 2 al que le corresponde una energía propia 2 menor que la energía propia 1. Siempre en los resaltos vamos a tener que tener pérdida de energía. La condición de aguas arriba es la 1, la supercrítica. La condición de aguas abajo es la 2, la subcrítica, con una energía propia menor. Para completar esta segunda clase, le dejo un par de diapositivas con algunas preguntas que hacen a lo que estuvimos charlando y viendo recién.